Bienvenido. Hoy vamos a resolver esta integral que tenemos aquí. Lo que vamos a utilizar para resolverla es la integración por partes. Vamos a escribir su fórmula y vamos a resolverla. Bien, ¿cuál va a ser el primer paso que vamos a realizar en esta integral? Pues lo que vamos a hacer es reescribirla como la integral de arcotangente de x por 1 partido x menos 1 al cubo de x. Vale, realmente todavía no habríamos hecho nada, simplemente la hemos reescrito de otra forma y ahora, cuando ya la tenemos escrita de esta forma, podemos decir que nuestra arcotangente va a ser la u y 1 partido x menos 1 al cubo será la diferencial de v de nuestra fórmula de integración por partes. Vale, ¿cuál es la fórmula de la integración por partes? Vamos a ponerla por aquí. Tenemos la integral de u de v es igual a u por v menos la integral de v por d de u. Bien, vamos entonces a decir que nuestra u, vamos a ponerla por aquí, hemos dicho que es arcotangente de x. Por tanto, vamos a conseguir nuestra diferencial de u. Nuestra diferencial de u será la derivada de la arcotangente de x. La derivada del arcotangente es 1 partido 1 más x al cuadrado. Ahora, d de v hemos dicho que es, vamos a ponerlo, d de v es 1 partido x menos 1 al cubo. Ahora tendremos que conseguir nuestra v. ¿Cómo vamos a conseguir la v? Pues tendremos que integrar esto que tenemos aquí. Vamos a hacerlo por aquí aparte. Tendremos que hacer la integral de 1 partido x menos 1 al cubo. Bien, esta integral vamos a realizarla con un pequeño cambio de variables. Vamos a decir que x menos 1 es igual a u y derivando d de x va a ser igual que d de u. Por tanto, nuestra integral reescrita quedaría como integral de, en vez de x menos 1, ponemos u al cubo de u. Vale, 1 partido u al cubo es lo mismo que poner u elevado a menos 3. Ahora esta integral ya sería inmediata y la integral sería u elevado a menos 3 más 1, que es menos 2, partido menos 3 más 1, que es menos 2. Bien, esto lo vamos a reescribir de forma un poco mejor y sería lo mismo que poner el menos, lo vamos a poner arriba y abajo nos va a quedar el 2 y este u con exponente negativo lo ponemos abajo, pero con exponente positivo, ¿vale? Ahora, ya deshaciendo el cambio de variable que habíamos hecho, nos va a quedar menos 1 partido 2 y en vez de u ponemos x menos 1 al cuadrado. Por tanto, esta integral tiene esta solución. La vamos a poner ya por aquí. La v será menos 1 partido 2 x menos 1 al cuadrado. Bien, vamos a escribir ya, por tanto, nuestra integral. Tenemos que la integral de u por d de v, vamos a poner allí el igual, va a ser igual que u por v, es decir, arcotangente de x, que es la u por v, que es menos 1 partido 2 x menos 1 al cuadrado, menos la integral de v menos 1 partido 2 x menos 1 al cuadrado por d de u, que es 1 partido 1 más x al cuadrado. Vale. Por tanto, nos ha quedado que nuestra integral, después de haberle aplicado la fórmula de la integración por partes, nos ha quedado igual a todo esto. Vamos a borrar y reescribimos esto un poco mejor para ver cuál es el siguiente paso. Bien, lo que vamos a hacer ahora es escribir aquí esta expresión que tenemos aquí, pero un poco más simplificada, ¿vale? Lo primero que vamos a hacer es multiplicar estos dos términos. Tenemos que, primero vamos a poner este menos. El menos lo vamos a poner aquí. Ahora, la arcotangente por 1 es arcotangente de x. Y en el denominador nos va a quedar 2 por x menos 1 al cuadrado. Vale, ahora, aquí tenemos en la integral una multiplicación. Por tanto, este menos que tenemos aquí lo podemos sacar fuera de la integral. Y menos con menos
nos va a quedar aquí un más. Ahora, este 2 también es una constante, por tanto, también podemos sacarla de la integral y lo sacaremos como un medio, ya que este 2 está en el denominador, por tanto sale, pero en el denominador. Y nos va a quedar todo multiplicado por la integral de estas dos fracciones multiplicadas. Por tanto, 1 por 1 lo ponemos aquí, que es 1, y x menos 1 al cuadrado por x menos 1 al cuadrado por 1 más x al cuadrado, diferencial de x, ¿vale? Por tanto, ahora ya, sí, después de haber aplicado el método de la integración por partes, nos ha quedado que nuestra integral es lo mismo que resolver todo esto. Es decir, lo que vamos a tener que resolver ahora es esta integral. Por tanto, vamos con esta integral. Bien, vamos a resolver esta integral que tenemos aquí. ¿Qué hemos hecho en este paso de aquí? Pues bien, para poder resolver esta integral, que es la integral de un cociente de polinomio, tendremos que dividir dicho cociente de polinomio en la suma de fracciones parciales, como hemos puesto aquí. ¿Cómo se realiza esta suma de fracciones parciales? Pues justo este ejemplo es el que hicimos en este vídeo que os dejaré por aquí. Por tanto, si quieres aprender a descomponer en la suma de fracciones parciales, échale un vistazo a ese vídeo, ya que resolvemos exactamente este ejemplo que tenemos aquí, cuya solución nos da esto. Vale, ahora, una vez que ya hemos descompuesto en fracciones parciales, tenemos que esta integral es lo mismo que esta integral. En esta integral tenemos la integral de varias sumas. Esto, por las propiedades que tiene la integral, es lo mismo que la suma de las integrales. Por tanto, vamos a poner cada término en una integral aparte. Vamos a poner aquí diferencial de x más. Ahora aquí vamos a hacer otra integral, diferencial de x y igual más otra integral aparte, diferencial de x. Por tanto, tendremos que resolver por separado estas tres integrales. Bien, vamos a empezar con la primera. Vamos a ponerlas por aquí. La integral de menos 1 partido 2x menos 1. Estas integrales ya son un poco más inmediatas. No son inmediatas del todo, pero realizando algún pequeño cambio se vuelven integrales inmediatas. Por ejemplo, aquí, este 2 y este menos podemos extraerlos de la integral y lo vamos a extraer como menos 1 medio. Ahora, esta integral de aquí sí es inmediata, ya que en el numerador tenemos la derivada del denominador. Cuando esto ocurre, la integral es igual a menos 1 medio, que está fuera de la integral, por la integral de esto, que es el logaritmo neperiano de x menos 1. Vale, por tanto, esta integral es igual a esto que tenemos aquí. Hemos apuntado por aquí la solución de la integral que nos ha dado. Vamos ahora a resolver esta integral. Tenemos la integral de 1 partido 2x menos 1 elevado al cuadrado. Vale, al igual que antes, este 2 lo podemos poner fuera como un medio. Ahora, para que esta integral sea inmediata, en vez de 1 partido x menos 1 al cuadrado, vamos a poner x menos 1 elevado a menos 2, que es lo mismo que teníamos. Y esta integral ya sí es inmediata y será igual a el 1 medio que estaba fuera por x menos 1 elevado a menos 2 más 1, que es menos 1, partido menos 2 más 1, que es menos 1. Bien, esto escrito de una manera un poco más correcta sería, el menos lo ponemos arriba, nos queda menos 1. Y abajo nos queda 2 por, y x menos 1 elevado a menos 1 lo ponemos abajo como x menos 1 elevado a 1. Por tanto, esta es la solución de la segunda integral. La vamos a poner por aquí también. Nos quedaría menos 1 partido 2 por x menos 1. Ahora vamos a resolver la tercera integral. Vale, la tercera integral la vamos a poner aquí abajo para poder resolverla. Tenemos x partido 2 por 1 más x al cuadrado, diferencial de x. Bien, este 2, al igual que en las otras ecuaciones, en las otras integrales que hemos hecho, lo vamos a poner fuera como un medio. Ahora, para que esta integral sea inmediata, en el numerador tendremos que tener la derivada del denominador. La derivada de 1 más x al cuadrado es 2x. Por tanto, para tener la derivada en el numerador hay que multiplicar por 2. Pero para que no nos cambie nada, tendremos que dividir
entre 2. Ahora, este 2 nos está estorbando para resolver la integral de manera inmediata. Por tanto, lo ponemos fuera y nos quedaría 1 partido 4. Bien, ahora ya sí, esta integral es inmediata y nos quedará el 1/4 que está fuera por el logaritmo neperiano de 1 más x al cuadrado. Y esta sería la solución de la tercera integral. Por tanto, lo vamos a borrar y vamos a poner la solución, que sería 1/4 por el logaritmo neperiano de 1 más x al cuadrado. Vale. Esta sería la solución de esta integral. Pero nuestro ejercicio nos estaba pidiendo la integral que teníamos al principio del todo. Por tanto, la solución que nos ha dado esta integral la tendremos que poner aquí. Y la solución de la integral que estábamos resolviendo será todo lo que nos quede. Por tanto, vamos a borrar y vamos a ver qué es lo que nos queda. La integral que acabamos de resolver estaba colocada aquí. Lo que hemos hecho ha sido borrarla y poner la solución que nos ha quedado. Por lo tanto, estamos viendo que nuestra integral que teníamos al principio es igual a toda esta solución. Lo que vamos a hacer es escribirla de una manera mejor. Esto va a ser igual a menos arcotangente de x partido 2x menos 1 al cuadrado. Esto lo dejamos igual. Y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar todo esto por un medio. Nos va a quedar menos logaritmo neperiano de x menos 1 partido 2 por 2, que son 4, menos 1 por 1, ponemos 1. Y 2 por 2x menos 1 es 4x menos 1. Ahora más, y 1 por el logaritmo nos queda logaritmo neperiano de 1 más x al cuadrado, y 2 por 4 nos queda 8. A todo esto le vamos a sumar la constante c. Y ahora ya sí hemos encontrado la solución de la integral que teníamos al principio. Y vemos que la solución, pues, es una solución bastante larga, pero es la solución. Así que ya habríamos terminado de resolver la integral que teníamos en este vídeo. Y ya habríamos acabado.